Bueno, muy bien, vamos a hacer el problema 7. Dice, en un tubo de ensayo se agregaron los siguientes componentes para la síntesis de DNA in vitro. In vitro significa justamente eso, en un tubo de ensayo, a 37 grados. Un ADN molde circular de cadena simple, o sea que es un ADN que no es doble cadena, ¿no? Valga la redundancia, es de cadena simple y tiene una longitud de 7300, K significa 1000, 7300 bases, o para hablar con propiedad, 7300 nucleótidos de longitud. Un primer, como está dibujado acá en la figura, los 4 desoxirribonucleósidos trifosfato necesarios para la síntesis de una nueva cadena de ADN utilizando esta cadena simple y circular como molde. Buffer conteniendo magnesio, que ustedes saben que es un catión divalente necesario para la actividad de las ADN polimerasas, y la ADN polimerasa 1, que fue la que en su momento se descubrió primero, por eso se llama la 1, purificada, esta polimerasa de Escherichia coli, funciona en Escherichia coli. Así como la 3 que vimos en el problema anterior, esta también funciona en la síntesis de ADN in vivo en Escherichia coli. Acá se la purifica de la bacteria y se le agrega a este tubo de ensayo conteniendo todas estas otras cosas necesarias para que ocurra la reacción. La primera pregunta es justamente qué producto de reacción se obtiene. Vamos a volver, perdón. Bueno, esta hoja se me cae. Vamos a volver a nuestro esquema de ADN sintetizado previamente en negro y ADN a sintetizar en rojo. Entonces el problema aclara que aquí tenemos el extremo 3' oxidrilo, y en el problema anterior, que tengo por acá, en el problema anterior vimos que la síntesis ocurría en este sentido, ¿sí? De 5' hacia el 3'. Bien, si la síntesis ocurre en ese sentido, entonces, utilizando todos los componentes que fueron listados, que se agregaron en el tubo de ensayo, digo, como los 4 desoxirribonucleósidos trifosfato, el buffer, el primer y la enzima capaz de llevar a cabo la reacción, lo que va a ocurrir es que utilizando la información contenida en la hebra negra, se sintetizará la hebra roja en la dirección química que corresponde, que es la del 5'3'. ¿Sí? Ahora nos tenemos que preguntar qué pasa cuando llegamos acá, porque esto creció en este sentido, ¿no? Creció en ese sentido, y justo antes de enfrentarse con el nucleótido del primer del extremo 5', estamos exactamente en la situación que en el problema anterior dijimos que íbamos a ver en el problema que le sigue, o sea, en este. La DNA polimerasa 1 de Escherichia coli tiene actividad 5', 3' exonucleasa. Sí, tiene actividad 5', 3' exonucleasa. Por lo que la DNA polimerasa 1 de Escherichia coli, que está siendo utilizada en este ensayo de ADN, de síntesis de ADN in vitro, exactamente en este momento se encuentra con que va a utilizar su actividad 5', 3' exonucleasa, y va a reemplazar el primer. No, el marcador rojo no le puede ganar al negro, pero esto debería ser todo rojo, ¿sí? Todo rojo. O sea que lo que no tienen que pensar es, bueno, entonces la enzima se frena acá y no sigue sintetizando porque ya está sintetizado. No. La enzima no se detiene a pensar nada, chicos. La enzima tiene como mucho 3 actividades, una de síntesis y 2 de degradación. Si esta de síntesis está presente, entonces lo que ocurre es lo que marcamos primero en rojo. Bien, si esta de degradación está presente, como es el caso, entonces lo que ocurre es que estos nucleótidos negros son reemplazados por nucleótidos rojos, ¿sí? ¿Y hasta qué momento? Es la primera pregunta que uno se hace. ¿En qué momento se detiene la enzima? Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. No sabemos en qué momento se detiene la enzima. Se detendrá en algún momento. Lo más sencillo de pensar es porque alguno de los desoxirribonucleósidos trifosfatos se terminó, entonces ya no puede incorporar el que corresponde porque hay algo que empieza a faltar, o el motivo que ustedes quieran pensar. La cuestión es que este primer es reemplazado por la misma secuencia, pero nueva, sintetizada por la DNA polimerasa 1, no con esta secuencia de primer negra que habíamos agregado, sino que es reemplazada. Bien, sigamos. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué producto de reacción se obtiene? Se obtiene un producto de reacción de 7300
6.300 pares de bases o pares de nucleótidos, ¿sí? Pares de nucleótidos de ADN doble cadena. ¿Cómo hago para dejar bien en claro que estoy hablando de un ADN doble cadena? Por esta P, que significa pares. ¿Sí? ¿Pares a qué se refiere? A este y este. Eso es un par. ¿Sí? Y así con cualquier ejemplo que ustedes quieran a lo largo de estos 7.300. Fíjense que en el enunciado, originalmente, decía que el ADN molde era de 7.300 bases. No decía pares de bases, decía bases. Que diga bases implica que estamos hablando de un ADN simple cadena. Que diga pares de bases implica que estamos hablando de un ADN doble cadena. Y repito, en realidad lo correcto sería decir par de nucleótidos. Porque no son solo las bases, sino también el azúcar y el grupo fosfato. Y esas tres cosas forman un nucleótido. La base nitrogenada es una de los tres componentes que tiene cada uno de los monómeros en el ADN. Pero esto ya lo sabíamos. B. ¿Qué productos se obtendrán si al final de la reacción, o sea, una vez que todo esto que acabamos de dibujar terminó, se agrega la enzima de restricción ECO-R1? Miren, ECO es que viene de Escherichia coli, R es de restricción y 1 fue la primera enzima de restricción que se obtuvo a partir de ECO-R1. Pero la primera pregunta que surge no es de dónde viene el nombre, sino qué significa una enzima de restricción. Y está aclarado, las enzimas de restricción cortan secuencias específicas de ADN doble cadena. Atención, doble cadena. ¿Sí? Prácticamente todas, incluyendo las dos que se mencionan en el problema, son incapaces de cortar ADN de cadena simple. Bien, entonces tenemos una enzima que en lugar de sintetizar ADN o en lugar de degradar ADN por las puntas, lo que hace es degradar ADN cuando aparece una secuencia que la enzima de restricción ECO-R1 puede reconocer, ¿sí? Ustedes recuerden que si nosotros acá hiciésemos un zoom, acá tendríamos una secuencia determinada y en la hebra negra tendríamos la secuencia complementaria y antiparalela, ¿no? Bueno, el esquema marca que aquí hay un sitio que es reconocido por la enzima de restricción ECO-R1. ¿Hay algún otro sitio en estas 7.300 pares de bases que tiene este círculo de ADN de doble cadena? ¿Hay otro sitio más para la enzima de restricción ECO-R1 representado en estas 7.300 pares de bases? No, no lo hay. No lo hay. El único que hay está aquí. Y con sitio para la enzima de restricción ECO-R1 me refiero a que hay una secuencia determinada de pares de bases que es reconocida por la enzima de restricción ECO-R1 y que está presente únicamente una vez en este ADN circular doble cadena. Bien, si yo agrego la enzima de restricción ECO-R1 lo tengo que pensar como si fuese una tijera. Literalmente una tijera que corta donde está la flecha. Entonces, ¿cuál es el producto? El producto que se obtiene luego de haber agregado ECO-R1 es un fragmento de ADN de 7.300 pares de bases, pero lineal, mientras que este es circular. ¿Bien? Circular, sitio de corte para la enzima de restricción ECO-R1, se corta lineal. Sin embargo, la longitud no cambió. La longitud siguen siendo 7.300, sea lineal, ¿no? O sea circular. B. No, B ya está. Y si se agregan ECO-R1 y BAM-H1, bueno, BAM-H1 es otra enzima de restricción que reconoce otra secuencia distinta a la que reconoce ECO-R1, pero en definitiva lo que es relevante es que el sitio de restricción para BAM-H1 también está presente una única vez, ¿sí? Una única vez en este círculo de ADN doble cadena. ¿Bien? Entonces ECO-R1 va a cortar donde puede cortar, que es en un solo lugar, y BAM-H1 va a cortar en donde puede cortar, que es en un solo lugar. Y nos dan la distancia que hay entre este sitio de corte y este sitio de corte, y nos dice que es 0,5 kb, ¿no? O sea que son 500 pares de bases de distancia. Entonces la respuesta a la pregunta C va a ser que me va a quedar un fragmento lineal de 6.800 pares de bases y un fragmento lineal de 500 pares de bases. ¿Bien? Sigamos. D. ¿Por qué no es necesario añadir primasa? Bueno, ¿qué hace la primasa?
dentro de la célula, in vivo, la primasa genera el primer de RNA, ¿sí? Y acá el primer de RNA, acá el primer, perdón, no de RNA, este primer es de DNA, acá el primer fue hecho por quién, fue agregado por nosotros. Entonces no es necesario añadir primasa. ¿Por qué? Porque el primer fue agregado por nosotros. De lo que acabo de decir se sobreentiende, o se debería entender al menos, que las ADN polimerasas, como la ADN polimerasa 1, pueden sintetizar una hebra de DNA complementaria a otra que sirva como molde, dado que tengan un primer que les deje un extremo 3' oxidrilo sobre el cual trabajar, sobre el cual sintetizar, sobre el cual elongar. Y este primer puede ser tanto de ARN como de ADN. En este caso, este primer es de ADN. Dentro de la célula, el primer es de ARN. Helicasa. ¿Por qué no es necesario añadir helicasa? ¿La helicasa qué hace? La helicasa abre una doble hebra para permitir que se sintetice hebras complementarias, ¿sí? Y acá no es necesario abrir nada porque el molde es un ADN simple cadena, no doble cadena. ¿Por qué no es necesario añadir DNA girasa? Bueno, la DNA girasa es un tipo de topoisomerasa. Las topoisomerasas, lo vieron con Alberto Corblit en Teóricas, son las enzimas que hacen cortes simple cadena para que se libere la tensión que se genera cuando una estructura doble cadena es abierta para permitir justamente el paso de la ADN polimerasa. ¿Por qué no es necesario liberar la tensión? Porque tenemos un ADN simple cadena de nuevo. Bueno, y ahí respondimos todo. ¿En qué proceso in vivo ocurre también síntesis y degradación de ácidos nucleicos por la DNA polimerasa 1? Bueno, esto también fue explicado por Alberto en Teóricas. La DNA polimerasa 1 es, en la bacteria Escherichia coli, aquella enzima que es responsable de reemplazar el primer generado por la primasa de RNA por ADN. Entonces, la DNA polimerasa 1, utilizando actividades de degradación y actividades de síntesis, lo que hace es reemplazar el primer de ARN en la síntesis de ADN in vivo dentro de la bacteria, en la célula viva, reemplazar el primer de ARN por un primer de ADN. Por eso dice síntesis y degradación. ¿En dónde? En el reemplazo de los primers de ARN en los fragmentos de Okazaki, como vieron en las teóricas de duplicación de ADN.